El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se acercaron algunos fariseos que le dijeron a Jesús: «Aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Él les respondió: «Vayan a decir a ese zorro: hoy y mañana expulso a los demonios y realizo curaciones, y al tercer día habré terminado. Pero debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? Por eso a ustedes la casa les quedará desierta. Les aseguro que ya no me verán más hasta que llegue el día en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tenga la bondad de tomar asiento. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy toca un tema muy delicado, pero que no podemos soslayar porque es de gran actualidad, que se refiere a la persecución que sufrió nuestro Señor Jesucristo por parte de la misma congregación religiosa. Y la iglesia en aquella época estaba conformada por los sacerdotes del templo, por los fariseos, los saduceos, otros doctores de la ley y personajes que vivían ahí rezando en el templo, que tenían gran influencia. Y fueron precisamente estas personas que representaban la religiosidad del pueblo de Israel las que buscaban la muerte de Jesús. Por eso al Señor le duele tanto cuando hoy le vienen a avisar en este Evangelio de Lucas capítulo 13 que Herodes lo quiere matar, porque Herodes simboliza solamente el poder político. Por eso Jesús responde con una fuerza extraordinaria y dicen: díganle a ese zorro que no me importa, porque nadie me va a impedir realizar mi misión en la tierra. Este año, el próximo y el siguiente, 3 años tuvo Jesús para realizar su misión evangelizadora y su vida pública. Y es cierto que los poderes de este mundo, Herodes era hijo del que intentó matarlo. Estaban persiguiéndolo. Y es verdad. Escóndete, le decían, Herodes quiere matarte. Y Jesús responde entonces: díganle a ese zorro que yo sigo mi camino. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Pero hay un gran dolor en el corazón de Cristo, porque Él sabe que aquellas personas que tenían que reconocerle, en primer lugar, los más sabios de la Escritura, los sacerdotes del templo, lo rechazaron a Jesús. Y eso pasa tantas veces en la historia de la Iglesia también. Actualmente, ¿quiénes son los que más persiguen a los santos en la Iglesia? Los mismos correligionarios. Por ejemplo, voy a decir 2 ejemplos, ¿no? En la época de San Juan de la Cruz, que fue el gran reformador del Carmelo, junto con Santa Teresa de Ávila, la congregación de los carmelitas castigaron tanto a San Juan de la Cruz que lo dejaron en una cárcel preso varios meses. Y realmente lo trataron muy mal. ¿Y por qué? Él era un santo. Y dentro de su propia congregación él encontró ese rechazo, esa oposición. Es Jesús que está sufriendo nuevamente en la iglesia. Y Jesús lo promete: los que sean santos, los que realmente amen a Dios,
serán perseguidos. Felices ustedes los perseguidos, porque a ustedes ya les pertenece el reino de los cielos. Otro gran santo más actual del siglo XX es San Pío de Pietrelcina, que dentro de su propia congregación y varios obispos de la época lo persiguieron terriblemente, sufrió muchísimo a manos de sus propios hermanos en el sacerdocio. Entonces, es esta la realidad que ocurre, ¿no? Que Jesús, que está presente en la figura de los santos y santas de la Iglesia, muchas veces es perseguido también hoy. Y si nosotros tenemos la dicha, ¿no es cierto?, porque yo pienso que es un verdadero gozo y una bendición tener este tipo de persecución, debemos alegrarnos espiritualmente, pero también saber que es difícil, es duro. Al padre Kentenich, fundador del movimiento de Schoenstatt, lo exiliaron los mismos obispos alemanes y lo dejaron ahí como 14 años exiliado en Milwaukee, en Estados Unidos. Lo acallaron, manet in umbra, permanezca en la sombra, que no hable. Entonces son situaciones, ¿no?, que pasan ciertas personas en la Iglesia y que reflejan esta realidad de Jesús, que está siendo perseguido nuevamente en las personas que más bien lo representan, por su humildad, por su pobreza de espíritu, por su fidelidad al Evangelio. Entonces, también debemos cuestionarnos nosotros, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo nuestra religión? ¿Es todo muy fácil? ¿Nos aplauden porque venimos a la iglesia? ¿Están todos contentos con nosotros porque somos cristianos? Eso no es un buen signo, porque a Jesús no lo trataron bien. El que sigue el Evangelio al pie de la letra, tarde o temprano se encuentra con la oposición, sea dentro de la propia familia, sea dentro de la propia iglesia, incluso. Y a veces también viene la persecución política, como ha ocurrido en algunas oportunidades cuando se hizo la Revolución Francesa. Muchos sacerdotes murieron en Francia por permanecer fieles a la fe de la Iglesia y no juramentar esa constitución diabólica que habían hecho después de la Revolución. Y lo mismo también ha ocurrido en otros momentos, ¿no?, como en la Guerra Civil de España en el siglo XX, primera mitad del siglo XX. ¿Cuántos sacerdotes religiosos, religiosas murieron por permanecer fieles a su fe y no adherir al error del comunismo? Porque fueron los comunistas los que mataron a miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, en la Guerra Civil Española. Porque el marxismo dice que la religión es el opio del pueblo y que no puede subsistir la religión cristiana con el ideal comunista, que es materialista, ateo y diabólico. Entonces, hermanos, estamos viviendo también ahora en un momento muy difícil de la historia, porque se puede meter dentro de la misma iglesia este pensamiento tan herético, ¿no es cierto?, tan equivocado, que es el comunismo, que es la ideología de género, por ejemplo, que es esta mentalidad que hay ahora del ecologismo, considerar el planeta como un dios o una diosa, ¿no?, la Pachamama. Y si llegara a suceder que algunos obispos ganen en esa postura, ¿no?, que tienen algunos obispos ya en el mundo. En Alemania se ha declarado la gran mayoría de los obispos de Alemania a favor de la ideología de género, es decir, que quieren que se deje de considerar la homosexualidad como un pecado, y dicen que eso es una maravilla, que ojalá haya sacerdotes homosexuales, que ojalá haya monjitas homosexuales, que todos ojalá sean homosexuales prácticamente, ¿no? Que es un poquito lo que ocurre también con la ideología de género, la ESI, Educación Sexual Integral, que están imponiendo en nuestras escuelas. Es para corromper la mentalidad de los niños, junto con otras atrocidades que están haciendo en nuestros colegios, inspirados por justamente estas políticas de las Naciones Unidas y, en definitiva, del diablo, ¿no? Por ejemplo, cómo se está metiendo esta ideología del ocultismo, de la magia, del esoterismo. Yo trabajo en varios colegios y he visto eso, ¿no? Cómo les obligan
en el Ministerio de Educación a los profesores de literatura a pasar cierto tipo de libros que hablan de magia, de ocultismo, de esoterismo. Entonces vivimos en un mundo que realmente está patas para arriba. Lo bueno se considera malo y lo malo se considera bueno, e inclusive estamos como obligados cada vez más a pensar de manera políticamente correcta, y el que no piense así será excluido de la sociedad, o peor todavía, será perseguido. Por tanto, la persecución viene de todas maneras, viene, y los católicos que quieran permanecer fieles a la doctrina de la Iglesia tienen que estar dispuestos a sufrir como Jesús, a manos de sus propios hermanos católicos, muchas veces sacerdotes, obispos o hermanos comprometidos con la Iglesia, laicos. Eso es lo que pasa. Le pasó a Jesús, le ha pasado a los santos en la Iglesia y le va a seguir ocurriendo a los cristianos hasta el fin de los tiempos, principalmente cuando venga el anticristo. Y lo que yo estoy diciendo no es una teoría de la conspiración. Y si a ustedes les interesa saber dónde está el magisterio de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, por favor, lean el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo que fue declarado, ¿no es cierto?, tal en la época de San Juan Pablo II. El Catecismo del Papa Juan Pablo II, ese es el que les conviene, hermano, para instruirnos en la verdadera doctrina de la Iglesia. Y lo que se separe de ese magisterio, de esa enseñanza, tenga certeza que no viene de Dios, no viene de Dios. Sobre todo en estos tiempos de confusión, tengamos mucho cuidado. Y ahí entonces vamos a ver, porque lo que dice ese catecismo en el número 675, si quieren lo anotan ahí, 675, dice que la gran apostasía y persecución surgirá dentro de la misma Iglesia, cristianos contra cristianos, católicos contra católicos, que van a perseguir a muerte a sus cohermanos. Esa es la gran apostasía que surgirá ahí, dentro incluso de la misma jerarquía de la Iglesia. Por eso, nuestra principal enemistad no es con obispos, no es con personas civiles como Herodes, que aparece en el Evangelio de hoy, no es con nadie de carne y hueso. Acabamos de escuchar en esta misa Efesios capítulo 6. Nuestro enemigo no es de carne y hueso, es un enemigo espiritual, es Satanás. Por eso comienza ese capítulo diciendo: revístanse de la armadura de la fe para resistir las insidias del enemigo. El enemigo es poderosísimo, es Satanás. Es ese el que quiere destruir a la humanidad, que quiere destruir a la Iglesia también, pero no lo va a lograr, porque Jesús prometió a Pedro que las puertas del infierno no podrán vencer a la Iglesia. ¿Y quiénes son las puertas del infierno? Son todas las personas que sirven a Satanás, que sirven como puertas o portales de la acción del enemigo en nuestro mundo y en la Iglesia. Así es que bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Todos los que esperan a Jesús, esperan ese día, sufrirán con paciencia la persecución y experimentarán esta tristeza de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, a los que te son enviados. Y Jerusalén para nosotros es la misma Iglesia, es el pueblo santo de Dios, donde también se introducen lamentablemente personas que no quieren servir a Cristo, que se infiltran para servir a Satanás y destruir a la Iglesia desde dentro. Si quieren corroborarlo, 675, Catecismo de la Iglesia Católica, dice exactamente eso. Preparémonos entonces, hermanos, porque la lucha es fuerte, es una batalla espiritual que estamos viviendo y necesitamos hoy más que nunca aferrarnos a Jesucristo, al amor, al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, lo cual se representa en la adoración al Santísimo Sacramento, en el rezo constante del Santo Rosario, en el apego y la lectura constante, meditada, orada de la Sagrada Escritura,
en la participación de la misa, con la comunión, en la confesión, que es muy importante recuperar la confesión, el ayuno, también muy valioso. El ayuno, la oración, la misa, la confesión. Pidamos a nuestra Madre María que nos ayude a aceptar este regalo que hemos recibido acá en San José de la Mariquina. El próximo lunes 31 vienen las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque. Esto es un signo muy importante porque ella fue la que vio al Sagrado Corazón de Jesús y recibió su mensaje. Y por tanto eso significa que el Sagrado Corazón de Jesús nos está mirando con un cariño especial acá en San José. Acojamos este amor, esta predilección que Jesús nos ha regalado y como iglesia, como comunidad cristiana, respondamos con nuestro amor, nuestra adoración y nuestro espíritu de servicio y también de ir a la pelea, aunque sea muy difícil, ¿no es cierto?, a la primera línea hoy en día en la lucha contra el mal que se quiere establecer en nuestra sociedad por inspiración del príncipe de las tinieblas. Y la Virgen, sin duda, aplastará la cabeza del enemigo y nos ayudará, nos protegerá en todas nuestras dificultades. Así sea. Amén.